El momento cumbre en la vida de Siddhartha Gautama, cuando se sienta bajo el árbol Bodhi, dispuesto a enfrentar sus propios demonios, es un poderoso símbolo del viaje interior hacia la iluminación. En aquella noche decisiva, Siddhartha no solo meditó profundamente, también confrontó las facetas más oscuras de su psique, representadas por el demonio Mara y su ejército de tentaciones. Lejos de huir o reprimir estas fuerzas, el futuro Buda las reconoció, las aceptó y finalmente las trascendió. Este proceso de interiorización, autoconocimiento y aceptación del lado oscuro precedió a su despertar y marcó la transformación de un buscador en el Buda, el despierto. Hoy exploraremos en profundidad ese proceso interno y examinaremos cómo Siddhartha integró y superó sus sombras internas. Relacionaremos su experiencia con la alquimia espiritual, la transmutación de la oscuridad en luz y con las interpretaciones modernas de la iluminación del Buda. Este hombre, que se sentó bajo un árbol con sus demonios, encarna una historia universal de transformación de la oscuridad en compasión y sabiduría. Hijo de un rey, Siddhartha renunció a su vida de placeres palaciegos al confrontar las realidades del sufrimiento humano, la vejez, la enfermedad y la muerte. Emprendió entonces una búsqueda ascética radical, practicando severas penitencias en el bosque durante años. Sin embargo, descubrió que el ascetismo extremo tampoco conducía al despertar. Los primeros textos budistas relatan que, al borde de la muerte por inanición, Siddhartha aceptó un cuenco de arroz con leche ofrecido por una aldeana llamada Suyata. Este acto simbólico marcó el abandono de los extremos y el descubrimiento del camino medio, un sendero de moderación entre la indulgencia sensorial y la mortificación del cuerpo. Fortalecido por esta nueva comprensión, Siddhartha se sentó a meditar bajo una higuera, posteriormente venerada como el árbol Bodhi o árbol de la iluminación, decidido a no levantarse hasta encontrar la verdad. Tenía entonces alrededor de 35 años. Sus 5 antiguos compañeros ascetas, al verlo abandonar las austeridades, lo consideraron indisciplinado y lo dejaron solo. Así, Siddhartha afrontó en soledad la noche crucial de su iluminación. Durante semanas meditó profundamente bajo las ramas de aquel árbol sagrado, volviendo su atención hacia el interior de su propia mente, en busca de la raíz del sufrimiento y su liberación. Este viaje introspectivo culminaría en un amanecer transformador, pero no sin antes librar una intensa batalla interna contra sus propias ataduras y temores. Frente a los demonios bajo el árbol Bodhi. Existe una célebre escena en la que Siddhartha se encuentra sentado e inmóvil bajo el árbol Bodhi cuando las fuerzas de la oscuridad hacen su aparición. En la tradición budista, estas fuerzas se personifican en Mara, cuyo nombre en sánscrito significa literalmente el que mata. Mara es descrito como la personificación de las fuerzas antagónicas a la iluminación, es decir, la suma de todos los obstáculos, internos y externos, que impiden el despertar. Según los textos tempranos, Mara es un ser demoníaco que gobierna el reino del deseo y de la muerte, empeñado en frustrar a quien intente liberarse del ciclo del sufrimiento. Sin embargo, el propio budismo antiguo reconoce que más allá de la figura mítica, Mara representa una dimensión psicológica interna, los impulsos nocivos, las tentaciones y miedos del propio meditador.
Los encuentros del Buda con Mara pueden entenderse como la alegoría de la tentación y el conflicto psicológico que todo buscador enfrenta en su interior. Mara ataca a Siddhartha con todo su arsenal. Las historias tradicionales relatan que el demonio desplegó primero a su ejército de criaturas terroríficas para intimidar al meditador, al tiempo que enviaba a sus hijas seductoras para tentar su deseo. Pero quizás el ataque más sutil vino en forma de susurros en la mente de Siddhartha. En el canon Pali, el Padana Sutta describe a Mara acercándose con palabras engañosamente compasivas para sembrar duda y desaliento en el Bodhisattva, el ser despierto en camino a la budeidad. Estás pálido y extenuado. Vive, mejor es vivir, pues podrás hacer el bien. ¿Qué ganarás con esta lucha? Mara le sugiere que abandone su esfuerzo por la iluminación y vuelva a una vida cómoda y piadosa. Siddhartha, sin embargo, reconoce inmediatamente al tentador detrás de esas dulces palabras. Le responde llamándolo por sus nombres, Papima, el malvado, y Pamatambadu, amigo de la negligencia. Con ello deja en claro que identifica esas voces internas, por lo que realmente son, manifestaciones del miedo, la pereza y el apego que buscan desviarlo de su objetivo. En su respuesta, Siddhartha enumeró y desenmascaró las huestes de Mara, es decir, los distintos demonios psicológicos que estaban aflorando en su mente durante la meditación. Según el texto, declaró que las escuadras del ejército de Mara eran el deseo de los sentidos, la pereza y el letargo, el hambre y la sed, la codicia, el miedo, cobardía, la duda, la hipocresía y la obstinación, el anhelo de fama y elogio, la autocomplacencia y la depreciación de los demás, entre otros. En total se identifican 10 tipos de impurezas mentales que conforman las fuerzas del mal interno. Es notable que muchos de ellos coinciden con lo que el budismo reconoce como los 5 obstáculos habituales en la meditación: deseo sensual, aversión u odio, que incluye miedo, pereza, inquietud y duda, y otras pasiones perjudiciales, kilesa. En síntesis, Mara representa las propias sombras de Siddhartha, sus deseos no satisfechos, su tendencia a la distracción y el cansancio, los temores e inseguridades profundas, el orgullo y la ira latente, etc. El campo de batalla no es otro que la mente del meditador. Pero lejos de amedrentarse, Siddhartha declara su determinación de vencer a Mara en ese combate interior. Los textos lo muestran resuelto, afirmando: ningún ser cobarde conquistará estas hordas, solo el valiente. Mejor morir en la batalla que vivir vencido. Saldré a pelear para que Mara no me arroje de mi puesto. El puesto que defiende es nada menos que el asiento de meditación bajo el árbol Bodhi, símbolo de la mente ecuánime, donde se asentará la verdad. Siddhartha invoca sus tropas internas del bien, la fe, la energía, la concentración y la sabiduría desarrolladas en su entrenamiento. Armado únicamente con estas virtudes, promete quebrar el poder de Mara con la sabiduría, como se rompe con una piedra un frágil tarro de barro. Esta respuesta deja ver un punto esencial. La derrota de los demonios no será mediante violencia o represión, sino mediante la claridad y la comprensión que disipan la ignorancia. La batalla interior se intensifica. Mara redobla sus ataques, pasando de la persuasión a las amenazas, de las imágenes terroríficas a susurros de duda. En versiones posteriores, se dice que arrojó contra Siddhartha armas y flechas ardientes, que al penetrar en el aura de calma del meditador, se transformaban en flores inofensivas. Pese a todos los embates, Siddhartha permanece imperturbable en profunda meditación. Él se sentó bajo aquel árbol, luchando contra sí mismo. Luchaba contra su ego, contra las ideas del mundo, contra el torrente de pensamientos y sentimientos que nos desbordan, es decir, contra sus propios monstruos internos que bloqueaban su felicidad.
La misma fuente interpreta esta escena como una batalla consciente, una liberación de las imágenes que tenemos de nosotros mismos, en la cual Siddhartha va dejando ir todos los falsos yoes e identificaciones limitadas que conformaban su ego. En efecto, la liberación implica soltar esas autoimágenes, roles, apegos, miedos que hasta entonces definían su identidad. Finalmente, al ver que sus terrores y tentaciones no hacían mella, Mara juega su último recurso, la duda fundamental. Según la leyenda, el demonio exige a Siddhartha justificar su derecho a ocupar el trono de la iluminación. Le recrimina que ese puesto le pertenece a él, Mara, el señor del mundo, y no a un simple mortal intentando sembrar la inseguridad en Gautama. En ese instante crítico, Siddhartha realiza un gesto simple y poderoso. Extiende su mano derecha y toca la tierra con la punta de los dedos. Este gesto, conocido como Bhumisparsha Mudra, el gesto de tocar la tierra, es inmortalizado por incontables estatuas e ilustraciones del Buda. En ese acto simbólico, Siddhartha llama a la tierra como testigo de sus incontables esfuerzos y virtudes acumuladas a lo largo de vidas. Según la tradición, había practicado las perfecciones durante eones. La tierra misma, personificada como la diosa Bhumi, se levanta para atestiguar la legitimidad de Siddhartha. Él es digno de la budeidad. Esta intervención cósmica desbarata por completo a Mara, quien es derrotado, y huye junto a su séquito. La iconografía budista recuerda este momento como el triunfo espiritual definitivo. A través de la aceptación plena de cada una de sus pruebas internas y apoyándose en la virtud en vez del odio, Siddhartha superó la oscuridad. Como proclaman los versos del Dhammapada, es mejor conquistarse a sí mismo que vencer a 1000 en 1000 batallas. Al vencerse a uno mismo, uno gana una victoria que nadie nos puede arrebatar. Ni los dioses ni los demonios pueden convertirla en derrota. Esta enseñanza pronunciada por el Buda subraya que la auténtica valentía está en vencerse a uno mismo, a la propia mente y sus pasiones. Siddhartha Gautama lo había logrado. Había vencido al ejército de Mara dentro de sí, algo infinitamente más significativo que cualquier conquista externa. Aceptación e integración del lado oscuro. Un aspecto notable en la iluminación del Buda es cómo enfrentó esas sombras internas. Lejos de matar o destruir a sus demonios de forma literal, Siddhartha los trascendió mediante la comprensión y la ecuanimidad. En los relatos, una y otra vez reconoce la presencia de Mara en sus distintos disfraces y tentaciones, en lugar de sucumbir a ellos o negarlos. Tras su iluminación, según la tradición, Mara seguiría apareciendo ocasionalmente para poner a prueba al Buda a lo largo de su vida, pero ahora el iluminado lo recibía con una sonrisa. Se cuenta que cuando Mara volvía a presentarse, por ejemplo, incitando al Buda al orgullo o tratando de sembrar impaciencia, el Buda simplemente le decía con calma: «Te veo, Mara». Incluso lo invitaba a sentarse con él, diciéndole con serenidad: «Ven, tomemos un té». Este hermoso gesto metafórico transmite que el Buda no rechazaba ni huía de las emociones negativas como la ira, el miedo o la duda, personificadas en Mara, sino que las aceptaba con plena conciencia. Al hacerlo, le restaba todo poder. El Buda enfrentó cada desafío de Mara con aceptación radical, sin dejarse seducir ni tampoco luchar con aversión, solo reconociendo lo que surgía momento a momento. En esa presencia mental ecuánime, las sombras internas terminaban por desvanecerse por sí solas, incapaces de dominar a quien las mira de frente. Este enfoque de integrar la sombra contrasta con la idea común de combatir el mal a fuerza de negación o represión. En la psicología moderna, Carl Jung denominó la sombra a los aspectos reprimidos y negados de la psique que deben integrarse para lograr la individuación,
la plenitud del ser. De manera interesante, la actitud del Buda ante Mara puede verse como un ejemplo arquetípico de esta integración. Él conoce a su sombra, la nombra, la observa sin ceder a sus demandas, hasta que pierde su sustancia amenazante. Y lo hizo sin eliminar violentamente sus demonios, sino aceptándolos dentro de una conciencia despierta, donde quedaron finalmente convertidos en insustanciales. Tras la iluminación, cuando un monje preguntó al Buda quién era su adversario, éste respondió: Mara es el nombre que le doy a aquello que debe ser superado dentro de uno mismo. Las escrituras Pali registran varios diálogos posteriores entre el Buda y Mara que ilustran esta actitud. En una ocasión, Mara intentó inquietar al Buda diciéndole que había llegado la hora de su parinirvana, morir físicamente, esperando quizá infundir temor. El Buda lo reconoció al instante. «Sé quién eres, malvado», dijo, «no conseguirás engañarme». Mara, frustrado, desapareció. Otra vez, Mara se acercó mientras el Buda meditaba en el bosque, tratando de perturbarlo con apariciones aterradoras. El Buda, imperturbable, pronunció un verso declarando que había expulsado todo apego de su corazón y comparó a Mara con un cuervo picoteando en una piedra inútilmente. De nuevo, el demonio se retiró derrotado. Estos relatos resaltan la idea de que la conciencia lúcida disipa el poder de la negatividad, pues, cuando aceptamos a Mara con amabilidad, invitándolo a tomar el té, pierde todo poder sobre nosotros. El Buda no demonizó a sus demonios internos, por el contrario, los convirtió en aliados en su camino, al usarlos como oportunidad para afianzar su compasión y entendimiento. En ciertas versiones, incluso tras la iluminación, el Buda agradece a Mara por haberle ayudado a perfeccionar su paciencia y sabiduría, una forma de reconocer que sus sombras le enseñaron valiosas lecciones. Esta integración del lado oscuro también se aprecia en la doctrina budista. El Buda enseñó que las llamadas 5 impurezas o venenos de la mente, deseo, aversión, ignorancia, orgullo y envidia, pueden transformarse en 5 sabidurías cuando se los ilumina con la comprensión. Esta idea, desarrollada sobre todo en el budismo Mahayana y Vajrayana, señala que las energías negativas no se destruyen, sino que se transmutan en positivas al atravesarlas conscientemente. Por ejemplo, la pasión se transmuta en compasión, la ignorancia en sabiduría, el orgullo en ecuanimidad. Los demonios internos se revelan como aspectos distorsionados de la luz de la conciencia. Una vez rectificados, se convierten en parte de nuestras facultades iluminadas. En palabras del maestro tibetano Ringu Tulku, cuando las emociones perturbadoras se purifican, las 5 sabidurías resplandecen. La noche de la iluminación fue un proceso de aceptación profunda e integración de la sombra. Siddhartha miró de frente a su lado oscuro personificado en Mara. Lo comprendió por lo que era, una creación de su propia mente, ligada al miedo a la muerte y al afán de poder, y al no alimentarlo con aversión ni con deseo, lo disipó. Este acto deja una enseñanza atemporal. La oscuridad interior no se elimina luchando contra ella, sino arrojándole la luz de la conciencia. El lado oscuro aceptado e iluminado se convierte en una fuente de potencia espiritual. Como dijo Buda, de la misma manera que del barro surge el loto, del sufrimiento surge la iluminación, o sin lodo no hay loto. Sin la experiencia de confrontar sus demonios, Siddhartha quizás no habría alcanzado la iluminación. La iluminación, trascendencia y expansión del ser. Al vencer a Mara y apaciguar todas las agitaciones de la mente, Siddhartha Gautama entró en estados de meditación cada vez más profundos, los dhyanas. En la última vigilia de la noche,
su conciencia se tornó clara, silenciosa y penetrante. Los textos Pali narran que entonces alcanzó los 3 conocimientos superiores. Primero, recordó detalladamente sus vidas pasadas. Luego, comprendió el funcionamiento del karma y el ciclo de renacimientos de todos los seres. Y finalmente, erradicó las impurezas mentales, asavas, destruyendo la ignorancia y el anhelo. En ese instante, logró el nirvana, la extinción completa del deseo, el odio y la ilusión. Había despertado a la verdad, la interdependencia de todos los fenómenos, las 4 nobles verdades del sufrimiento y su cesación, y la inexistencia de un ego permanente, anatta. La tierra tembló y, según las leyendas, los dioses derramaron flores celestiales. Siddhartha Gautama se había convertido en el Buda, el que ha despertado. ¿Qué supuso interiormente este despertar? Más que una adquisición de algo nuevo, fue la gran liberación. El Buda emergió de la meditación, sintiéndose liberado de todas las ataduras, alcanzada la seguridad inamovible más allá de la muerte. Toda sensación de separación o pequeñez se desvaneció. En cierto modo, su yo se expandió hasta abarcar toda la realidad, pero al mismo tiempo dejó de identificarse con nada en particular. En la experiencia del nirvana, el Buda trascendió completamente el limitado sentido del yo individual condicionado por Mara. Lo que quedó fue una identidad expansiva y compasiva, en armonía con la totalidad de la existencia. Los textos Mahayana, posteriormente, hablarían de la realización de la naturaleza Buda, omnipresente, o del Dharmakaya, cuerpo de verdad ilimitado. Desde la mirada de Oriente y Occidente, algunos han descrito esta trascendencia como la emergencia de un self o sí mismo más amplio. Carl Jung, visitando la India, sintió en el Buda una poderosa simbolización del ser completo. Escribió: comprendí la vida del Buda como la realidad del self, que se abrió paso y reivindicó una vida personal. Para el Buda, el self se erige por encima de todos los dioses, un unus mundus, un único mundo, que representa la esencia de la existencia humana y del mundo en su conjunto. En su interpretación, Jung veía al Buda como la encarnación de la totalidad psíquica, alguien que integró en sí tanto el aspecto del ser intrínseco como el aspecto del ser reconocido, sin el cual ningún mundo existe. En otras palabras, la iluminación del Buda reveló la dignidad cósmica de la conciencia humana, la cual, al despertarse, reconoce su unidad con todo lo existente. Aunque el budismo en sí enfatiza la experiencia de no-yo en el nirvana, es decir, la disolución del ego ilusorio, más que la afirmación de un self cósmico, parece claro que el Buda experimentó una forma de conciencia ilimitada y expansiva tras su despertar. Él mismo, al ser preguntado qué era ahora, respondió simplemente: estoy despierto. Ya no era un hombre común atado a Mara, sino la mente despierta misma, libre de miedo y egoísmo, colmada de compasión por todos los seres. En vez de identificarse con un lado luminoso contra un lado oscuro, había integrado ambos polos y trascendido la dualidad. Algunos textos Mahayana ilustran esto afirmando que en el momento de la iluminación, Siddhartha exclamó: «Maravilloso, todos los seres tienen la naturaleza de Buda, solo que no lo saben porque están cubiertos por las impurezas pasajeras». Su ser se volvió tan amplio que incluía a todos en compasión y entendimiento. Pronto surgió en él el impulso de compartir este despertar con otros, a pesar de lo difícil que sería expresarlo con palabras. Decidió enseñar, marcando el inicio de su misión como maestro. En términos míticos, aquí el héroe regresa con el elixir recién obtenido para compartirlo con la humanidad. De hecho, la historia del Buda se ajusta a lo que Joseph Campbell llamó el monomito,
o viaje del héroe. Un héroe sale del mundo ordinario hacia una región de maravillas sobrenaturales. Allí encuentra fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. Luego vuelve con el poder de otorgar dones a sus semejantes. Siddhartha abandonó su palacio, el mundo común. Viajó por los reinos del ascetismo y la meditación, región de lo desconocido. Enfrentó a Mara y obtuvo la iluminación, victoria decisiva. Y finalmente retornó como el Buda para ofrecer la enseñanza del Dharma, el regalo a la humanidad. De la lucha personal pasó a abrazar un propósito universal, convertirse en ayudante del mundo, Lokanatha. El impacto subjetivo de la iluminación bien puede describirse como una gran expansión de la conciencia y del corazón. El yo separado de Siddhartha murió aquella noche bajo el árbol, dando nacimiento a la compasión ilimitada del Buda. Él mismo afirmó haber experimentado una felicidad indecible y una visión penetrante de la realidad tal cual es. En adelante, su mente permaneció inconmovible ante cualquier circunstancia, pero no fría, sino rebosante de empatía. Había integrado su oscuridad, convirtiéndola en luz de sabiduría, y esa luz le permitió ver la oscuridad ajena con infinita compasión. De ahí, dedicaría su vida a guiar a otros en el camino interior para liberarse del sufrimiento. En resumen, la iluminación marcó la trascendencia del viejo yo condicionado y el florecimiento de una nueva identidad tan vasta como el propio universo, centrada en el Dharma, la verdad, el lugar del ego. Como expresó un verso, ha parado el mundo y es libre, ha dejado atrás los deseos, ha resistido la tentación, realmente es un hombre superior. Alquimia espiritual y paralelos místicos en otras tradiciones. El proceso que vivió el Buda al conquistar sus demonios internos puede verse en términos universales como una forma de alquimia espiritual. Al igual que los antiguos alquimistas buscaban transmutar el plomo en oro puro, Siddhartha transmutó la confusión, el miedo y el apego, el plomo de la mente, en la claridad, la valentía y la compasión del despertar, el oro espiritual. De hecho, la psicología junguiana considera la alquimia como una gran metáfora del proceso de individuación, el arte de convertir el plomo interno en oro, una transformación no de metales, sino del alma humana. En la noche del Bodhi podemos reconocer las etapas de esa alquimia interior. Primero, una nigredo o noche oscura, en que Siddhartha enfrentó la putrefacción de sus ilusiones, el caos de Mara. Luego, un albedo, en el que la luz de la sabiduría empezó a purificar su mente. Y finalmente una rubedo, o culminación dorada, con el amanecer de la iluminación. Jung observó que los textos alquímicos describían simbólicamente las luchas, disoluciones e integraciones que atraviesa la psique en su camino a la totalidad. Eso es precisamente lo que muestran las pruebas del Buda: luchas internas, disolución del ego y reintegración de la personalidad en un nivel superior. Otras tradiciones místicas han narrado desafíos similares al de Siddhartha bajo el árbol. En el cristianismo, por ejemplo, se habla de la noche oscura del alma, San Juan de la Cruz, como una etapa dolorosa, pero purificadora en la senda hacia Dios. Muchos santos y ascetas cristianos relatan haber sido acosados por visiones demoníacas o tentaciones en sus retiros solitarios. Recordemos las famosas tentaciones de San Antonio en el desierto, asaltado por demonios que representan sus propias tentaciones y miedos. San Antonio finalmente los ahuyentó mediante la oración, análogo a cómo el Buda los disolvió mediante la meditación. También el propio Jesús de Nazaret, antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días en el desierto enfrentando las tentaciones del diablo, quien le ofreció pan, satisfacción material,
exhibición de poderes milagrosos, y todos los reinos del mundo, poder y gloria, a cambio de rendirse. Jesús rechazó cada tentación con firmeza espiritual, emergiendo fortalecido para su misión. En la tradición sufí del Islam, se habla de luchar contra los nafs, o impulsos inferiores como la gran batalla interna. Los místicos sufíes relatan combates espirituales contra Satán, que son interpretados como luchas contra el ego. Un poema atribuido a Rumi dice: «Vi a mi ego transformado en Satanás, tratando de apartarme del camino. Lo reconocí y recité el nombre de Dios, y Satanás interior huyó». Esto recuerda vivamente al «Te veo, Mara» del Buda, y cómo el reconocimiento consciente disipa la sombra. En la mística hindú, aunque el contexto es distinto, existen relatos como el del dios Rama enfrentando al demonio Ravana, símbolo de la lujuria y el odio, o las pruebas del joven Nachiketa ante Yama, el dios de la muerte, para obtener el conocimiento del Atman. Todas estas historias, a su modo, reflejan un patrón común. El buscador de la verdad debe descender a las profundidades de su propia oscuridad, confrontar la muerte egoica y renacer iluminado. El caso del Buda es particularmente influyente, porque su victoria sobre Mara no se atribuye a una gracia divina externa, sino enteramente a la transformación interior humana. El Buda demostró que un ser humano, con determinación y sabiduría, puede vencer a Mara. Esta idea clara y evidente para algunos, que la iluminación es alcanzable mediante la disciplina mental y ética, ha inspirado prácticas en múltiples tradiciones. Por ejemplo, la disciplina de la meditación budista, samadhi y vipassana, se ha comparado con un laboratorio interior de alquimia. Se calienta el crisol de la mente con la atención hasta que las impurezas se evaporan y cristaliza la sabiduría. En el taoísmo chino, la alquimia interna, Nei Dan, propone algo semejante con la energía vital: refinar las energías densas, emociones básicas, en energías sutiles, virtudes, claridad, para lograr la longevidad y la iluminación. Así, vemos cómo diversas tradiciones entienden la transformación espiritual como un proceso de convertir lo inferior en superior dentro de uno mismo. Sea el lenguaje de pecado a gracia, de plomo a oro, de ego a self o de samsara a nirvana. Un interesante paralelo alquímico dentro del propio budismo aparece en el Mahayana tardío y especialmente en el Vajrayana. Se afirma que las emociones aflictivas son combustible para la iluminación y que en lugar de suprimirlas, el practicante avanzado las utiliza para la práctica. Esto se ve, por ejemplo, en la visualización de deidades iracundas o en la consigna de transformar los venenos en sabiduría ya mencionada. En términos de arquetipos, el Buda bajo el árbol es el precursor de esta idea. De hecho, en algunas escuelas tibetanas se llega a decir que Mara es un amigo en el camino, pues nos muestra justamente qué partes de nosotros necesitan ser trabajadas. Mara el maligno, nuestro amigo más cercano. Esta afirmación recuerda la de ciertos psicoterapeutas contemporáneos que invitan a dialogar con la propia sombra en vez de rehuirla, ya que contiene llaves para la curación. En la alquimia occidental se solía inscribir en los textos la frase «Visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem». Visita el interior de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta. Curiosamente, Siddhartha literalmente visitó el interior de la tierra al tocar el suelo con su mano durante la tentación final, rectificando así la ilusión y encontrando la piedra filosofal de la iluminación dentro de sí. La tierra testigo puede interpretarse como la sólida realidad de la naturaleza humana, que avala al que es íntegro. En el Evangelio cristiano, Jesús dice: «El reino de Dios está dentro de vosotros». En el budismo, el nirvana estaba dentro de Siddhartha, esperando a ser descubierto
una vez rectificada su visión de la realidad. De este modo, la Odisea del Buda resonó y seguirá resonando con buscadores de distintas culturas, porque personifica una verdad universal. Los demonios interiores guardan en su núcleo la semilla de lo divino, y al confrontarlos con compasión y firmeza, esa semilla germina en la conciencia plena. Legado e interpretaciones modernas del proceso de iluminación del Buda. La victoria de Siddhartha sobre sus demonios y su transformación en el Buda, en primer lugar, estableció un modelo de liberación mediante la introspección y la sabiduría, independientemente de dogmas externos. Buda mostró que cada persona puede, mediante la práctica meditativa y ética, seguir sus pasos y vencer a Mara en su propia mente. Esta democratización de la iluminación inspiró la creación de órdenes monásticas y tradiciones contemplativas dedicadas a reproducir la experiencia del Buda. El Satipatthana Sutta, por ejemplo, enseñó a observar implacablemente el cuerpo y la mente, incluyendo estados mentales difíciles, hasta comprender su naturaleza y desprenderse de ellos. Un método que deriva directamente de lo que el Buda practicó bajo el árbol. Así, la aceptación plena de la realidad interna y externa se convirtió en piedra angular de la práctica budista, como se ve en la atención plena o mindfulness. En la actualidad, conceptos budistas sobre tratar las emociones perturbadoras han permeado incluso la psicología. Terapias como la terapia de aceptación y compromiso enfatizan aceptar los pensamientos y sentimientos negativos en lugar de combatirlos, recordando mucho la invitación del Buda a Mara. Psicólogos y neurólogos estudian la meditación mindfulness y encuentran que entrenar la atención reduce la reactividad frente a estados como la ansiedad o la ira, en esencia, recreando a pequeña escala la capacidad del Buda de decir «te veo, Mara». Incluso en la cultura popular, la expresión «enfrentar a tus demonios» es común, y mucho se ha escrito sobre integrar la sombra personal para crecer. Filósofos modernos de la espiritualidad como Alan Watts o Thich Nhat Hanh han ofrecido lecturas refrescantes del proceso del Buda. Thich Nhat Hanh, por ejemplo, remarca que no hay loto sin lodo, queriendo decir que la iluminación del Buda floreció gracias al lodo de sus sufrimientos y pruebas. Este maestro zen interpreta las 4 nobles verdades en clave psicológica. Reconocer el sufrimiento, primera verdad, equivale a reconocer a Mara cuando aparece. Generarle comprensión y compasión al sufrimiento es el camino para superarlo. Por su parte, algunos pensadores comparativos como Joseph Campbell, que mencionamos anteriormente, ven en el Buda un símbolo del potencial humano universal para la autorrealización. Campbell popularizó la idea de que todos somos héroes de nuestro propio viaje, enfrentando dragones internos. En ese esquema, el Buda es uno de los ejemplos más logrados de héroe espiritual. Se atrevió a aventurarse en el bosque de la mente inconsciente y regresó con el fuego del conocimiento. Esta visión ha influido en movimientos de autoayuda y espiritualidad contemporánea, que animan a las personas a emprender su propia travesía de autodescubrimiento, seguir su dicha, en frase de Campbell, y confrontar sus miedos para encontrar propósito y plenitud. La iluminación del Buda también trajo una ética de la no dualidad. Al integrar sombra y luz en sí mismo, el Buda pudo ver más allá de los pares de opuestos. Esta comprensión alimenta doctrinas Mahayana posteriores, como Samsara es nirvana cuando la mente está pura, o vacío es forma, forma es vacío, el Sutra del Corazón. A nivel práctico, el Buda enseñó la compasión universal porque entendió que los otros no están realmente separados de uno mismo, sino parte de su yo expansivo. Tal idea ha impactado a filósofos occidentales. Arthur Schopenhauer, por ejemplo, admiraba el budismo e incorporó la compasión y la disolución del ego en su ética, tras leer sobre la negación del principio de individuación
en los Upanishads y el budismo. Schopenhauer vio en el Buda a un héroe de la voluntad negada, a alguien que suprime los deseos egoístas. Por otro lado, pensadores más optimistas como Erich Fromm o Ken Wilber han elogiado la figura de Buda como un ejemplo de madurez psicológica y culmen del desarrollo humano. Wilber incluso integra al Buda en sus mapas de niveles de conciencia, equiparándolo a los más altos estadios transpersonales. En el ámbito de las religiones comparadas, la historia del Buda ha promovido el diálogo sobre las similitudes entre las vías místicas. Por ejemplo, monjes cristianos como Thomas Merton estudiaron los relatos budistas y encontraron resonancias con la contemplación cristiana, especialmente en el vaciamiento del ego y la apatheia, imperturbabilidad ante las tentaciones. Hoy en día no es raro que se hable de alquimia interior en contextos de mindfulness o se cite la victoria de Buda sobre Mara como inspiración para superar adicciones, temores o depresiones. El lenguaje de la sombra junguiana se ha entrelazado con el lenguaje budista. En retiros de meditación vipassana se anima a los practicantes a observar amorosamente sus emociones oscuras sin identificarse con ellas, lo cual es esencialmente hacer consciente la sombra y abrazarla, tal como el Buda hizo bajo el árbol. En conclusión, la experiencia interna del Buda, su aceptación y trascendencia del lado oscuro, ha sido interpretada no solo como un evento religioso histórico, sino también como un paradigma psicológico y espiritual. Su impacto en la filosofía espiritual es incalculable. Aportó la noción de que la iluminación puede ser un proceso de crecimiento interno disponible para todos los seres humanos. Enseñó que ver honesta y compasivamente nuestros demonios es el camino hacia la libertad y ejemplificó la posibilidad de una conciencia despierta y plenamente integrada. En la figura serena del Buda, meditando bajo el árbol Bodhi, rodeado por las huestes impotentes de Mara, muchas generaciones han visto un espejo de sus propias luchas y esperanzas. Aún hoy, sentarnos bajo el árbol con nuestros demonios, es decir, contemplar nuestras sombras con valentía y amor, sigue siendo el consejo eterno derivado de su legado. El hombre que se sentó bajo un árbol con sus demonios no huyó de ellos ni los expulsó con violencia, sino que los convirtió en escalones hacia la iluminación,